noches, los marines norteamericanos están a las puertas de la ciudad natal de Saddam Hussein, Tikrit. Fuerzas aliadas han bombardeado la ciudad durante el domingo y su entrega podría ser inminente. Los jefes de las tribus locales proponen a los americanos la rendición de la ciudad para evitar un baño de sangre, pero ponen la condición de que no entre ningún kurdo. Ciudadanos árabes abandonan Tikrit ante los constantes bombardeos. En Bagdad, los marines intercambian disparos con francotiradores en las proximidades del Hotel Palestina, donde se alojan los periodistas. Ciudadanos iraquíes crean patrullas de autodefensa para evitar los saqueos. Al menos 24 adolescentes griegos mueren en un accidente de tráfico y otros 29 resultan heridos. El siniestro se registró al perder un camión la carga y colisionar con el autobús en el que viajaban los menores. El Real Madrid falla en un día clave y pierde por 4-2 ante la Real Sociedad en Anoeta. Se acortan las distancias en la cabeza de la tabla. La Real y el Deportivo se colocan a 3 puntos del líder. Caída ya la noche en Bagdad, se ha producido un tiroteo entre marines norteamericanos y francotiradores. Ha sido en las inmediaciones del Hotel Palestina, donde se aloja la mayor parte de la prensa extranjera, que queda en la capital. Las fuerzas americanas han detenido a 3 personas. Uno de ellos llevaba un rifle de asalto y otro una pistola. El corresponsal de la agencia Reuters ha informado que el tiroteo ha durado varios minutos. Ha habido un periodo de silencio y se han escuchado nuevas ráfagas. Desde que las tropas americanas tomaron la ciudad el pasado miércoles ha habido varios episodios como este de esta noche. El retorno está muy alto. La población de Bagdad está siendo implacable con los saqueadores. Frente al Hotel Palestina esta tarde y en medio de un gran tumulto, una patrulla de autodefensa entregaba a los soldados americanos a un par de jóvenes acusados de robo para que fueran detenidos. La ciudad intenta recuperar poco a poco la normalidad. Hoy han comenzado por fin los trabajos para restaurar el tendido eléctrico y se intentan poner en marcha las depuradoras. Limpiezas de calle, identificación de cadáveres y desentierro para dar sepultura religiosa a los muertos. Diferentes reacciones frente a los soldados americanos en las calles. Un cigarrillo, incluso el regalo de una flor o un poco de comida sirven para los gestos de confraternización entre la población y los marines. Pero también han empezado las protestas y una manifestación en las calles de Bagdad cuestionaba la presencia de extranjeros en el país y reclamaba que se instaure la seguridad. Las tropas norteamericanas han dividido Bagdad en 60 zonas, de las que consideran inseguras una quincena. En ellas, las fuerzas estadounidenses se topan con emboscadas, ataques y acciones suicidas. Mientras siguen los saqueos, la Biblioteca Nacional, que albergaba originales de valor incalculable, ha sido incendiada. También el pillaje ha hecho estragos en uno de los palacios de Saddam Hussein. El Palacio Salam, Paz de Saddam Hussein, es el último de los construidos. Ahora en sus estanques de peces nadan los saqueadores entre botín y botín. Algunos se reposan ante la entrada principal del complejo. Todos los símbolos de poder de Saddam Hussein, comenzando por sus palacios, eran destruidos en la campaña de 3 semanas de las tropas norteamericanas y británicas. En algunos casos, como el de este palacio, el de la Paz, eran usadas las modernísimas bombas antibúnker. En las enormes salas forradas con mármol de Carrara, una multitud de alibabas, la palabra local para ladrones, esquilma lo último que queda, las lámparas en cristal de Murano. Esto lo ha hecho con el dinero de todos los iraquíes, dice Eitham, un ingeniero que solo ha venido a curiosear. Estoy en contra del pillaje en ministerios, hospitales, universidades, pero aquí no veo nada malo. Son cosas del dictador que pertenecen a todos los iraquíes. El proyector de vídeo al estilo Stalin o Hitler yace medio derruido. La cocina con los restos del pescado, comida favorita de Saddam, que siempre debían tener dispuesto. El baño imperial. La terraza rodeada por sus propios bustos. En el Museo de Saddam, compuesto por todos los regalos de Estado, nada queda en sus vitrinas. Los ladrones se emplean a fondo para llevarse los pedazos de un águila imperial. Otros son más prácticos.
Las fuerzas norteamericanas han llegado este domingo a Tikrit, a 180 kilómetros al norte de Bagdad, y la última gran ciudad que todavía estaba en poder de los leales a Saddam. También es cuna del derrocado presidente iraquí. La ciudad ha sido intensamente bombardeada a lo largo del día. Los dirigentes tribales locales han pedido el cese de los ataques para negociar una rendición pacífica. Este es el puesto militar de Hawiyah, el último antes de Tikrit. Milicianos kurdos patrullan nerviosos a las puertas del feudo de Saddam Hussein. Los peshmerga nos dicen que los fedayín disparan a los periodistas y que incluso han capturado a algunos combatientes kurdos y temen que los hayan asesinado. Los bombardeos han sido muy feroces en las últimas horas y decenas de vecinos árabes huyen de Tikrit apiñados en camiones como este. Tratan de buscar un lugar más seguro. Los líderes tribales de la zona aseguran estar negociando con los aliados una rendición que impida un baño de sangre. Líderes árabes que han puesto como condición que cesen los bombardeos en Tikrit y que no entre aquí un solo kurdo. La tensión entre árabes y kurdos sube de grados por momentos. Se acaba de interceptar un autobús de ciudadanos árabes. Muchos de ellos van armados y los milicianos kurdos les arrebatan los Kalashnikov. Kurdos y árabes llevan días enfrentándose a tiros en las principales ciudades del norte de Irak, en Kirkuk y Mosul, y los hospitales como este están llenos de heridos de bala. Los soldados norteamericanos han instalado controles para inspeccionar uno a uno los coches y requisar las armas. Hoy lo que estamos haciendo es un bloqueo de la carretera. No estamos dejando ninguna arma entrar a la ciudad de Kirkuk, verificando que todo el mundo esté a salvo, que no entren muchas armas a la ciudad. Eso es todo lo que estamos haciendo en este momento. Junto al control de entrada ya se han instalado los blindados norteamericanos. Los Abrams y los Bradley, los potentes carros de combate, están desde hoy en Kirkuk con cientos de soldados de las fuerzas especiales estadounidenses. La segunda ciudad de Irak, Basora, comienza a recuperar cierta normalidad tras los pillajes de los últimos días. Fuerzas británicas y policías iraquíes han empezado a patrullar de forma conjunta por la ciudad. Además, Cruz Roja Internacional intenta mediar para que se restablezcan los servicios básicos. A las puertas de Basora, un par de policías iraquíes dirigen el tráfico. Son los primeros que se han atrevido a vestir de nuevo este uniforme. Pero al final todo queda en un espejismo. Durante el resto del día no hallamos ni un policía más en las calles de la segunda ciudad más importante de Irak. En esta ciudad, hasta las buenas noticias están marcadas por el caos. Es la primera distribución de botellas de agua potable. Y como siempre, toda la operación se ha desarrollado entre gritos y empujones. Cuando llegaron los británicos, protesta este vecino, lo abolieron todo. Ahora no hay autoridad y por eso hemos llegado a este caos. Este es el Palacio Presidencial de Saddam Hussein en la ciudad de Basora, un enorme complejo lleno de piscinas, estanques, jardines y muchos edificios. Y aquí es donde las tropas británicas han montado su cuartel general. Las ratas del desierto del ejército británico pasean por el recinto más como turistas que como soldados. El complejo presidencial, decorado con mármol y griferías de oro, está sin terminar y totalmente vacío, sin amueblar. En medio de este lujo inacabado, la ropa tendida de los soldados rompe la estética de uno de los palacetes para invitados. Otro foco permanente de trabajo en la destruida Irak son los hospitales en Qasr, al sur del país. Los dos instalados por el contingente militar español reciben heridos constantemente. Una dura jornada de trabajo que comienza comprobando el nivel de radiación en el recinto hospitalario. Acompañamos a la unidad de NBQ del Ejército Español, la encargada de la defensa de armas nucleares, bacteriológicas y químicas, y también de la defensa radiológica, al hospital de Qasr. Van a revisar la zona en la que trabajarán los médicos españoles. Vamos a medir la radiación beta, gamma y alfa que pueda haber en el interior de la zona que vamos a reconocer. Durante el recorrido comprobamos el estado del hospital. Los iraquíes se agolpan en los pasillos, tirados por los suelos, y aún peor. Este padre nos enseña a su bebé muerto. Tenía 4 días de vida. Tras años de dictadura, la atención sanitaria en esta zona es casi nula. Llegamos ahora al final de la medición radiológica. El resultado de la medición es aceptable, luego no hay ningún problema ni peligro para nuestros médicos que pasen aquí. Y ahora llegan los médicos españoles.
Este es el servicio de urgencias del hospital de Qasar. Hemos visto cómo los médicos españoles terminaban su reunión con los responsables de este centro y ya han definido lo que van a hacer esta mañana. Ayudarles a pasar consulta aquí a los enfermos de Qasar que van entrando en este centro. Uno de los primeros enfermos del día es Said. Tiene 2 años y medio. Los médicos británicos sospechan una poliomielitis, una pérdida de fuerza general ocasionada por una enfermedad vírica. Las consultas siguen todo el día, queda mucho por hacer y la labor de los españoles aquí no ha hecho más que empezar. Nueva advertencia de Washington a Siria. El presidente Bush ha indicado que creen que hay armas químicas en ese país. Además, Bush ha insistido en que Damasco debe cooperar y no dar refugio a los líderes iraquíes que intentan huir. Precisamente las milicias kurdas han anunciado la captura de un hermanastro de Saddam Hussein cuando pretendía cruzar la frontera entre Irak y Siria. Aviso del gobierno norteamericano a Damasco. Siria necesita cooperar. El gobierno sirio necesita entregar a Estados Unidos a los dirigentes del partido Baas, a los militares iraquíes que instalaron el peor régimen de terror jamás conocido. George Bush ha vuelto a la Casa Blanca sabiendo que su popularidad ha aumentado hasta el 71%. Se ha comprometido a restaurar el orden, pero acusa del caos a las condiciones de miedo y de odio que creó Saddam Hussein. Su recomendación a Siria ha sido refrendada por el ministro de Defensa. A mí no me gustaría estar en la lista de países que apoyan al terrorismo, si yo fuera su líder. Rumsfeld dice tener la certeza que varios líderes del régimen huyeron a Siria o a través de Siria. No ha querido dar nombres. Tommy Franks ha confesado que guardan muestras del ADN de Saddam Hussein con las que comprobarán si murió en Bagdad. Euforia en los estamentos oficiales norteamericanos, entre vecinos y familias, al conocer que 7 prisioneros han sido rescatados sanos y salvos, aunque 2 sufren heridas de bala. También se ha conocido que supieron su localización gracias a la colaboración de un oficial iraquí. Estas lágrimas son buenas, no malas. Puedo estar llorando todo el día, pero sé que va a volver. 7 funcionarios de la Embajada de Irak en España serán expulsados de nuestro país al ser declaradas personas non gratas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los funcionarios han sido invitados a abandonar España de manera inmediata, según ha comunicado la Oficina de Información Diplomática. Aunque la decisión de Exteriores no ha sido especificada, es probable que se deba al hallazgo de armas y munición en la Embajada iraquí en Madrid, que el propio encargado de negocios, Abdelaziz Hussein, comunicó a las autoridades españolas después de la caída de Saddam. Los 7 brigadistas españoles que han permanecido en Irak con el propósito de mostrar su solidaridad con el pueblo iraquí han llegado ya a España. Estos brigadistas llegaban al aeropuerto de Barajas, donde unas 300 personas, entre familiares y amigos, les han recibido. Estas 7 personas han permanecido en Bagdad desde el comienzo de la guerra y son miembros de la organización Brigadas contra la Guerra. Realmente por nuestra vida ha peligrado en cada esquina, lo mismo que la de ellos peligraba, y como hemos visto y habéis podido conocer y vamos a poder dar a conocer igualmente nosotros, se ha bombardeado al azar en barrios populares, en la periferia, en aldeas, en el centro de Bagdad. Los del cámara de Telecinco, José Couso, eran incinerados en el cementerio madrileño de la Almudena. Familiares, amigos y compañeros del reportero le daban allí su último adiós. Sus cenizas serán esparcidas en Ferrol, su tierra natal. Periodistas, cámaras, fotógrafos y amigos han arropado a la familia de José Couso, muerto el pasado martes en Bagdad, donde trabajaba como corresponsal de guerra. Los restos mortales del cámara gallego eran trasladados este mediodía desde el tanatorio de la M30 hasta el crematorio del cementerio madrileño de la Almudena. La llegada del féretro ha sido recibida en medio de un impresionante silencio que ha sido roto posteriormente por los aplausos mientras se arrojaban flores a su paso. El portavoz de la familia y tío de Couso ha manifestado que hubiera llorado a José, aunque su muerte se hubiera producido en un fuego cruzado. Es evidente que José era un corresponsal de guerra y sabía los riesgos que corría. Si esta acción se hubiera producido en un fuego cruzado, lo lloraríamos como ahora, pero no sentiríamos este sentimiento de rabia. La repatriación de los restos del otro periodista español fallecido en Irak, Julio Anguita Parrado, está pendiente del resultado de las pruebas de ADN a las que han sido sometidos en una base norteamericana de Austria.
Durante este fin de semana, los dirigentes políticos se han referido a las ejecuciones de disidentes en Cuba. El líder del Partido Socialista ha recordado a los miembros del PP que los socialistas siempre han combatido a las dictaduras. A mí me alegra infinito que el Partido Popular y la derecha tenga ahora una vigilancia activa contra las dictaduras y en favor de las libertades. Me alegra, pero por favor, tengan la humildad de no dar lecciones a los que han luchado toda la vida contra las dictaduras. En cambio, el secretario general del PP ha reprochado a la oposición su pasividad a la hora de condenar el régimen comunista de Castro. Todos los que se consideran progresistas deberían hacer un pronunciamiento muy claro en contra de lo que está pasando en Cuba en este momento. No solamente los que se consideran progresistas, sino todos aquellos que están en contra de la dictadura, que están a favor de la libertad, a favor de la democracia, porque ese tipo de barbaridades que están pasando en Cuba tienen que condenarse, y lo que no caben es la pasividad porque algunos antes o ahora hayan tenido alguna significación ideológica parecida a lo que hoy representa Fidel Castro. El presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, inicia una visita oficial a España. Esta noche cenaba con el jefe del presidente del gobierno, José María Aznar. Los dos han hablado de la próxima cumbre interamericana que se celebrará en noviembre en la ciudad boliviana de Santa Cruz. Además, el mandatario latinoamericano negocia una ayuda económica por valor de 72 millones de dólares para su programa financiero. Hoy los reyes de España, Juan Carlos y doña Sofía, recibirán al jefe del Estado boliviano y a su mujer en el Palacio de la Zarzuela. Durante los próximos 5 días, Sánchez de Lozada se reunirá con empresarios españoles que tienen inversiones en su país. En Grecia, al menos 24 personas han muerto en un accidente de autobús y otros 30 han resultado heridos. La mayoría de ellos eran adolescentes. El autocar, que regresaba de una excursión, chocaba contra un camión en la localidad de Tembi, a unos 350 kilómetros al norte de Atenas. En el autocar viajaban 49 adolescentes y 3 profesores que regresaban de una excursión organizada por el colegio. Los estudiantes de secundaria habían pasado 3 días en Atenas y el accidente ha ocurrido cuando se encontraban a tan solo 70 kilómetros de su localidad. Al parecer, un camión cargado de madera que circulaba en sentido contrario chocó contra el autobús y otros 3 vehículos en la carretera que une el norte de Grecia con Atenas. Toda la carga del camión se precipitó contra el autocar, aplastando a sus ocupantes. La mayoría de víctimas mortales son alumnos de 15 y 16 años que viajaban en el autobús, aunque también se han registrado bajas entre los ocupantes de los 3 vehículos. Todos los heridos han sido trasladados a los hospitales de las localidades cercanas. El estado de algunos heridos es muy crítico, por lo que el número de víctimas mortales podría aumentar. Este es uno de los peores accidentes de carretera ocurrido en Grecia en los últimos años, después de que hace tan solo un mes 16 personas perdieran la vida en un autobús de transporte público que tras una colisión se precipitó a un río. La obtención de la vacuna contra la neumonía atípica parece estar cada vez más cerca. Un equipo de científicos canadienses han obtenido la secuencia del genoma del coronavirus que puede ser el causante de esa enfermedad. Mientras, el número de muertos sigue aumentando. En China, en las últimas 24 horas se han registrado 7 muertes por la neumonía atípica, 2 en la región de Mongolia y otros 5 en Hong Kong. En este país, donde parece que se originó la enfermedad, ya son más de 100 los muertos por el síndrome respiratorio agudo severo. Las autoridades chinas han pedido a la población que extreme las precauciones. En Singapur también han fallecido 2 personas. Ya son 10 los muertos por neumonía atípica en ese país. De la jornada de Liga destaca el 4-2 de la Real al Madrid. Los donostiarras y el Deportivo están a 3 puntos del primer puesto en poder de los blancos. Minuto 3 de partido. Aranzábal, hábil y lejos de su hábitat natural, superó a Hierro y cedió con precisión el gol para un certero Kovačević, para altísimo desconsuelo de Del Bosque. Tan tempranero tanto sentó muy mal a unos y mucho mejor, lógico, a otros. La Real Eléctrica volvió pronto a la carga. Esta vez fue de Pedro quien invitó a Kovačević a repetir diana. La rigidez de Del Bosque contrastó con la generosidad de un Kovačević que agradeció el pase de gol. En plena euforia blanquiazul, Hierro lesionado no quiso dejar el campo y fue en el 27 cuando Raúl inquietó por primera vez a Westerveld. El explosivo estreno de Nijat en el partido le permitió inventarse el camino entre Hierro y Helguera para marcar el 3-0. Su cariñoso gesto invitó a abrir la caja de la mejor música del fútbol en 3 minutos épicos. Zinedine Zidane cedió milimétricamente el gol a un rapidísimo Ronaldo.
Y sin tiempo para tomarse un respiro, Xabi Alonso enganchó este durísimo disparo, imparable para Casillas. Y aún hay más. Sin tiempo para celebraciones, Zidane envió este balón al palo. Con Anoeta envuelta en un frenesí total y ocasión para Raúl de cabeza, terminó la primera parte. La segunda comenzó con un Real Madrid entregado a la causa de la remontada, pero sin éxito. Un activo Ronaldo lo intentó y se convirtió en la incómoda pareja de baile de Westerveld. Se vieron las caras en carrera, también en bicicleta, y en todas ganó por la mano el portero. Esta peligrosa cesión revolucionó un pasado de vueltas Ronaldo, pero de nuevo Westerveld frenó en seco toda opción de gol. La Real también jugó sus bazas. Nihat pudo aumentar la ventaja tras este disparo lejano, pero fue Portillo, todo un hombre gol, juega poco y marca mucho, quien logró el segundo tanto del Madrid a pase de Raúl. Ya en tiempo de descuento, 1 contra 1 Kovačević Casillas, hábil el portero. Y final de un partido con victoria para la Real y una espectacular, vibrante primera parte. El fútbol brilló en Anoeta. El Español desaprovechó una ocasión de oro para llevarse una importantísima victoria. El equipo de Javier Clemente fue ganando por 1-3, pero al final acabó empatando. Tamudo abrió el marcador al transformar un penalti. Lopo puso el 0-2 en la segunda parte. Unos instantes más tarde, Luis García recortó distancias, una ilusión, pues a continuación Domoró consiguió el 1-3 que parecía definitivo. Parecía, pues en los instantes finales, Ivic primero y Aguilera, justo con el pitido final, consiguieron la igualada que permite al Atlético seguir soñando con la UEFA. El intenso viento reinante sobre Palma de Mallorca marcó el partido, que se jugó a un ritmo frenético. El Racing se adelantó en el minuto 1 por medio de Bodipo. Un minuto más tarde, Riera conseguía empatar tras recoger un balón en el segundo palo. El 1-2 llegó unos instantes después por medio de Javi Guerrero, de penalti. Bodipo volvió a repetir suerte al borde del descanso para poner el 1-3. El Racing jugó toda la segunda mitad con un hombre menos por la expulsión de Pablo Casares. Eto'o conseguía su primer gol en 3 meses justo después de la reanudación y el 3-3 definitivo a 5 minutos para el final, que de paso servía para salvar a su equipo de una dolorosa derrota. Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao empataron a 1 un partido que pudo decantarse para cualquiera de las dos partes. Uzaiz adelantó a los bilbaínos a 15 minutos para el final. Los vallecanos consiguieron el agónico empate 9 minutos más tarde por medio de Bolic. El Celta se consolida en puestos europeos con una victoria por la mínima sobre el Betis. Mostovoy conseguía el único tanto del partido al borde del descanso. El Málaga consiguió su tercera victoria consecutiva frente al Valladolid. Cannavaro transformó el tanto de la victoria para los de casa en la recta final. En partido jugado por la mañana, el Recreativo se imponía por 1-0 al Alavés. Javi García daba la victoria al conjunto onubense en el minuto 7. El Recreativo continúa con su racha ascendente en busca de la salvación, al tiempo que hunde un poco más al Alavés. Con un hombre menos por la expulsión de Marchena en el minuto 1, el Valencia consiguió un importantísimo triunfo ante Osasuna que le permite permanecer en puestos de Liga de Campeones. El único tanto del partido fue de Mista en el minuto 8. A partir de ahí, el Valencia se limitó a mantener el resultado. En fútbol sala, el Pozo de Murcia se ha adjudicado en Córdoba la Copa de España al derrotar en la final al Boomerang Interview por 5-1. El partido ha sido más disputado de lo que indica el marcador, pero los murcianos han goleado primero y después destrozaban a su rival a base de rapidez y contraataque para la alegría de sus seguidores. El canadiense Mike Weir se ha adjudicado el Masters de Augusta de golf en el hoyo de desempate ante el norteamericano Len Mathias. Tiger Woods no ha podido repetir título. El mejor español ha sido José María Olazábal, octavo. El canadiense Mike Weir se secaba el sudor, pero Len Mathias le iba a facilitar el trabajo. Ambos habían forzado el desempate tras concluir el torneo con 281 golpes, 7 bajo el par del campo. Mathias presentó una impecable tarjeta de 65 golpes en la última jornada, al alcance de muy pocos, pero no pudo aguantar la presión. Mandó el segundo golpe a los árboles y estuvo desastroso en la aproximación al hoyo. Weir se adjudicó el título con 2 golpes muy sencillos. Tras Weir y Mathias, los norteamericanos Mickelson, Furyk y Magert, que había comenzado la jornada como líder y acabó quinto. El español Chema Olazábal compartió recorrido con Tiger Woods. Mantuvo su línea regular para terminar octavo con 288 golpes, el par del campo. Sergio García firmó 294. El Tigre, que solo había brillado durante el tercer recorrido, no pudo completar la remontada y tuvo que renunciar a su tercera chaqueta verde consecutiva, hundido en la 15ª plaza.
Una chaqueta que ahora pertenece por derecho propio a Mike Weir, 32 años, que celebró la victoria como en las viejas buenas películas de Hollywood. A diferencia de ayer, las temperaturas descenderán moderada e incluso notablemente en la península ibérica. Por lo tanto, se espera una jornada más fresca. Comenzamos la semana con ambiente más frío. Además, hay otra novedad: las precipitaciones que caerán en la mayoría de las comunidades peninsulares y en los dos archipiélagos. Hay un frente situado en el este de la península ibérica que se desplaza hacia el Mediterráneo y una borrasca situada en el noroeste peninsular. Estamos sometidos, por lo tanto, a la influencia de las bajas presiones y esta es la situación prevista para hoy. Habrá chubascos moderados en Galicia, más frecuentes en esta primera mitad del día y sobre todo en la mitad sur de esta comunidad. Precipitaciones moderadas también en el sur de Cataluña, en Murcia y en las Islas Canarias. Los chubascos serán moderados e incluso podrían ser fuertes localmente en el norte de la Comunidad Valenciana. Precipitaciones débiles o moderadas y tormentosas en Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Ceuta. Precipitaciones más frecuentes en puntos occidentales de la comunidad andaluza y débiles en las Islas Baleares, aunque en puntos occidentales podrían ser localmente moderadas. Algún chubasco en Asturias que podría extenderse a Cantabria y al País Vasco. El viento soplará de componente sur fuerte en Galicia, sobre todo en el litoral atlántico, y moderado con intervalos de fuerte en las comunidades cantábricas, en Navarra, La Rioja y Aragón. De componente sureste moderada fuerte en las Islas Baleares. En cuanto a las temperaturas máximas previstas para hoy, un ambiente bastante más fresco por ese descenso moderado e incluso notable de los valores máximos. Por lo tanto, las temperaturas se acercarán a unos 15 grados en zonas centrales. En la meseta norte vemos como en León los valores serán inferiores, en torno a unos 10 grados. Temperaturas ya más elevadas en el resto de la península, que se acercarán a unos 18-20 grados de máxima. Hola, buenas noches. Los marines norteamericanos están a las puertas de la ciudad natal de Saddam Hussein, Tikrit. Fuerzas aliadas han bombardeado la ciudad durante el domingo y su entrega podría ser inminente. Los jefes de las tribus locales proponen a los americanos la rendición de la ciudad para evitar un baño de sangre, pero ponen la condición de que no entre ningún kurdo. Ciudadanos árabes abandonan Tikrit ante los constantes bombardeos. En Bagdad, los marines intercambian disparos con francotiradores en las proximidades del Hotel Palestina, donde se alojan los periodistas. Ciudadanos iraquíes crean patrullas de autodefensa para evitar los saqueos. Al menos 24 adolescentes griegos mueren en un accidente de tráfico y otros 29 resultan heridos. El siniestro se registró al perder un camión la carga y colisionar con el autobús en el que viajaban los menores. El Real Madrid falla en un día clave y pierde por 4-2 ante la Real Sociedad en Anoeta. Se acortan las distancias en la cabeza de la tabla. La Real y el Deportivo se colocan a 3 puntos del líder. Caída ya la noche en Bagdad, se ha producido un tiroteo entre marines norteamericanos y francotiradores. Ha sido en las inmediaciones del Hotel Palestina, donde se aloja la mayor parte de la prensa extranjera, que queda en la capital. Las fuerzas americanas han detenido a 3 personas. Uno de ellos llevaba un rifle de asalto
y otra una pistola. El corresponsal de la agencia Reuters ha informado que el tiroteo ha durado varios minutos, ha habido un periodo de silencio y se han escuchado nuevas ráfagas. Desde que las tropas americanas tomaron la ciudad el pasado miércoles ha habido varios episodios como este de esta noche. El retorno está muy alto. La población de Bagdad está siendo implacable con los saqueadores. Frente al Hotel Palestina esta tarde y en medio de un gran tumulto, una patrulla de autodefensa entregaba a los soldados americanos a un par de jóvenes acusados de robo para que fueran detenidos. La ciudad intenta recuperar poco a poco la normalidad. Hoy han comenzado por fin los trabajos para restaurar el tendido eléctrico y se intentan poner en marcha las depuradoras. Limpiezas de calle, identificación de cadáveres y desentierro para dar sepultura religiosa a los muertos. Diferentes reacciones frente a los soldados americanos en las calles. Un cigarrillo, incluso el regalo de una flor o un poco de comida sirven para los gestos de confraternización entre la población y los marines. Pero también han empezado las protestas y una manifestación en las calles de Bagdad cuestionaba la presencia de extranjeros en el país y reclamaba que se instaure la seguridad. Las tropas norteamericanas han dividido Bagdad en 60 zonas, de las que consideran inseguras una quincena. En ellas, las fuerzas estadounidenses se topan con emboscadas, ataques y acciones suicidas. Mientras siguen los saqueos, la Biblioteca Nacional, que albergaba originales de valor incalculable, ha sido incendiada. También el pillaje ha hecho estragos en uno de los palacios de Saddam Hussein. El Palacio Salam, Paz de Saddam Hussein, es el último de los construidos. Ahora en sus estanques de peces nadan los saqueadores entre botín y botín. Algunos se reposan ante la entrada principal del complejo. Todos los símbolos de poder de Saddam Hussein, comenzando por sus palacios, eran destruidos en la campaña de 3 semanas de las tropas norteamericanas y británicas. En algunos casos, como el de este palacio, el de la Paz, eran usadas las modernísimas bombas antibúnker. En las enormes salas forradas con mármol de Carrara, una multitud de alibabas, la palabra local para ladrones, esquilma lo último que queda, las lámparas en cristal de Murano. Esto lo ha hecho con el dinero de todos los iraquíes, dice Eitham, un ingeniero que solo ha venido a curiosear. Estoy en contra del pillaje en ministerios, hospitales, universidades, pero aquí no veo nada malo. Son cosas del dictador que pertenecen a todos los iraquíes. El proyector de vídeo al estilo Stalin o Hitler yace medio derruido. La cocina con los restos del pescado, comida favorita de Saddam, que siempre debían tener dispuesto. El baño imperial. La terraza rodeada por sus propios bustos. En el Museo de Saddam, compuesto por todos los regalos de Estado, nada queda en sus vitrinas. Los ladrones se emplean a fondo para llevarse los pedazos de un águila imperial. Otros son más prácticos. Las fuerzas norteamericanas han llegado este domingo a Tikrit, a 180 kilómetros al norte de Bagdad, y la última gran ciudad que todavía estaba en poder de los leales a Saddam. También es cuna del derrocado presidente iraquí. La ciudad ha sido intensamente bombardeada a lo largo del día. Los dirigentes tribales locales han pedido el cese de los ataques para negociar una rendición pacífica. Este es el puesto militar de Hawiyah, el último antes de Tikrit. Milicianos kurdos patrullan nerviosos a las puertas del feudo de Saddam Hussein. Los peshmerga nos dicen que los fedayín disparan a los periodistas y que incluso han capturado a algunos combatientes kurdos y temen que los hayan asesinado. Los bombardeos han sido muy feroces en las últimas horas y decenas de vecinos árabes huyen de Tikrit apiñados en camiones como este. Tratan de buscar un lugar más seguro. Los líderes tribales de la zona aseguran estar negociando con los aliados una rendición que impida un baño de sangre. Líderes árabes que han puesto como condición que cesen los bombardeos en Tikrit y que no entre aquí un solo kurdo. La tensión entre árabes y kurdos sube de grados por momentos. Acaba de interceptar un autobús de ciudadanos árabes. Muchos de ellos van armados y los milicianos kurdos les arrebatan los Kalashnikov. Kurdos y árabes llevan días enfrentándose a tiros en las principales ciudades del norte de Irak, en Kirkuk y Mosul, y los hospitales como este están llenos de heridos de bala. Los soldados norteamericanos han instalado controles para inspeccionar uno a uno los coches y requisar las armas. Hoy lo que estamos haciendo es bloqueo de la carretera. No estamos dejando ninguna arma entrar a la ciudad de Kirkuk, verificando que todo el mundo esté a salvo.
que no entren muchas armas a la ciudad. Eso es todo lo que estamos haciendo en este momento. Junto al control de entrada ya se han instalado los blindados norteamericanos. Los Abrams y los Bradley, los potentes carros de combate, están desde hoy en Kirkuk con cientos de soldados de las fuerzas especiales estadounidenses. La segunda ciudad de Irak, Basora, comienza a recuperar cierta normalidad tras los pillajes de los últimos días. Fuerzas británicas y policías iraquíes han empezado a patrullar de forma conjunta por la ciudad. Además, Cruz Roja Internacional intenta mediar para que se restablezcan los servicios básicos. A las puertas de Basora, un par de policías iraquíes dirigen el tráfico. Son los primeros que se han atrevido a vestir de nuevo este uniforme. Pero al final todo queda en un espejismo. Durante el resto del día no hallamos ni un policía más en las calles de la segunda ciudad más importante de Irak. En esta ciudad, hasta las buenas noticias están marcadas por el caos. Es la primera distribución de botellas de agua potable. Y como siempre, toda la operación se ha desarrollado entre gritos y empujones. Cuando llegaron los británicos, protesta este vecino, lo abolieron todo. Ahora no hay autoridad y por eso hemos llegado a este caos. Este es el Palacio Presidencial de Saddam Hussein en la ciudad de Basora, un enorme complejo lleno de piscinas, estanques, jardines y muchos edificios. Y aquí es donde las tropas británicas han montado su cuartel general. Las ratas del desierto del ejército británico pasean por el recinto más como turistas que como soldados. El complejo presidencial, decorado con mármol y griferías de oro, está sin terminar y totalmente vacío, sin amueblar. En medio de este lujo inacabado, la ropa tendida de los soldados rompe la estética de uno de los palacetes para invitados. Otro foco permanente de trabajo en la destruida Irak son los hospitales en Qasr, al sur del país. Los dos, instalados por el contingente militar español, reciben heridos constantemente. Una dura jornada de trabajo que comienza comprobando el nivel de radiación en el recinto hospitalario. Acompañamos a la unidad de NBQ del Ejército Español, la encargada de la defensa de armas nucleares, bacteriológicas y químicas y también de la defensa radiológica, al hospital de Qasr. Van a revisar la zona en la que trabajarán los médicos españoles. Vamos a medir la radiación beta, gamma y alfa que pueda haber en el interior de la zona que vamos a reconocer. Durante el recorrido comprobamos el estado del hospital. Los iraquíes se agolpan en los pasillos, tirados por los suelos y aún peor. Este padre nos enseña a su bebé muerto. Tenía 4 días de vida. Tras años de dictadura, la atención sanitaria en esta zona es casi nula. Llegamos ahora al final de la medición radiológica. El resultado de la medición es aceptable, luego no hay ningún problema ni peligro para nuestros médicos que pasen aquí por nosotros. Y ahora llegan los médicos españoles. Este es el servicio de urgencias del hospital de Qasr. Hemos visto cómo los médicos españoles terminaban su reunión con los responsables de este centro y ya han definido lo que van a hacer esta mañana. Ayudarles a pasar consulta aquí a los enfermos de Qasr que van entrando en este centro. Uno de los primeros enfermos del día es Said. Tiene 2 años y medio. Los médicos británicos sospechan una poliomielitis, una pérdida de fuerza general ocasionada por una enfermedad vírica. Las consultas siguen todo el día, queda mucho por hacer y la labor de los españoles aquí no ha hecho más que empezar. Nueva advertencia de Washington a Siria. El presidente Bush ha indicado que creen que hay armas químicas en ese país. Además, Bush ha insistido en que Damasco debe cooperar y no dar refugio a los líderes iraquíes que intentan huir. Precisamente las milicias kurdas han anunciado la captura de un hermanastro de Saddam Hussein cuando pretendía cruzar la frontera entre Irak y Siria. Aviso del gobierno norteamericano a Damasco. Siria necesita cooperar. El gobierno sirio necesita entregar a Estados Unidos a los dirigentes del partido Baas, a los militares iraquíes que instalaron el peor régimen de terror jamás conocido. George Bush ha vuelto a la Casa Blanca sabiendo que su popularidad ha aumentado hasta el 71%. Se ha comprometido a restaurar el orden, pero acusa del caos a las condiciones de miedo y de odio que creó Saddam Hussein. Su recomendación a Siria ha sido refrendada por el ministro de Defensa. A mí no me gustaría estar en la lista de países que apoyan al terrorismo, si yo fuera su líder. Rumsfeld dice tener la certeza que varios líderes del régimen huyeron a Siria o a través de Siria. No ha querido dar nombres. Tommy Franks ha confesado
que guardan muestras del ADN de Saddam Hussein con las que comprobarán si murió en Bagdad. Euforia en los estamentos oficiales norteamericanos, entre vecinos y familias, al conocer que 7 prisioneros han sido rescatados sanos y salvos, aunque 2 sufren heridas de bala. También se ha conocido que supieron su localización gracias a la colaboración de un oficial iraquí. Estas lágrimas son buenas, no malas. Puedo estar llorando todo el día, pero sé que va a volver. 7 funcionarios de la Embajada de Irak en España serán expulsados de nuestro país al ser declaradas personas non gratas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los funcionarios han sido invitados a abandonar España de manera inmediata, según ha comunicado la Oficina de Información Diplomática. Aunque la decisión de Exteriores no ha sido especificada, es probable que se deba al hallazgo de armas y munición en la Embajada iraquí en Madrid, que el propio encargado de negocios, Abdelaziz Hussein, comunicó a las autoridades españolas después de la caída de Saddam. Los 7 brigadistas españoles que han permanecido en Irak con el propósito de mostrar su solidaridad con el pueblo iraquí han llegado ya a España. Estos brigadistas llegaban al aeropuerto de Barajas, donde unas 300 personas entre familiares y amigos les han recibido. Estas 7 personas han permanecido en Bagdad desde el comienzo de la guerra y son miembros de la organización Brigadas contra la Guerra. Realmente por nuestra vida ha peligrado en cada esquina, lo mismo que la de ellos peligraba, y como hemos visto y habéis podido conocer y vamos a poder dar a conocer igualmente nosotros, se ha bombardeado al azar en barrios populares, en la periferia, en aldeas, en el centro de Bagdad. Los del cámara de Telecinco, José Couso, eran incinerados en el cementerio madrileño de la Almudena. Familiares, amigos y compañeros del reportero le daban allí su último adiós. Sus cenizas serán esparcidas en Ferrol, su tierra natal. Periodistas, cámaras, fotógrafos y amigos han arropado a la familia de José Couso, muerto el pasado martes en Bagdad, donde trabajaba como corresponsal de guerra. Los restos mortales del cámara gallego eran trasladados este mediodía desde el tanatorio de la M30 hasta el crematorio del cementerio madrileño de la Almudena. La llegada del féretro ha sido recibida en medio de un impresionante silencio que ha sido roto posteriormente por los aplausos mientras se arrojaban flores a su paso. El portavoz de la familia y tío de Couso ha manifestado que hubiera llorado a José, aunque su muerte se hubiera producido en un fuego cruzado. Es evidente que José era un corresponsal de guerra y sabía los riesgos que corría. Si esta acción se hubiera producido en un fuego cruzado, lo lloraríamos como ahora, pero no sentiríamos este sentimiento de rabia. La repatriación de los restos del otro periodista español fallecido en Irak, Julio Anguita Parrado, está pendiente del resultado de las pruebas de ADN a las que han sido sometidos en una base norteamericana de Austria. Durante este fin de semana, los dirigentes políticos se han referido a las ejecuciones de disidentes en Cuba. El líder del Partido Socialista ha recordado a los miembros del PP que los socialistas siempre han combatido a las dictaduras. A mí me alegra infinito que el Partido Popular y la derecha tenga ahora una vigilancia activa contra las dictaduras y en favor de las libertades. Me alegra, pero por favor, tengan la humildad de no dar lecciones a los que han luchado toda la vida contra las dictaduras. En cambio, el secretario general del PP ha reprochado a la oposición su pasividad a la hora de condenar el régimen comunista de Castro. Todos los que se consideran progresistas deberían hacer un pronunciamiento muy claro en contra de lo que está pasando en Cuba en este momento. No solamente los que se consideran progresistas, sino todos aquellos que están en contra de la dictadura, que están a favor de la libertad, a favor de la democracia, porque ese tipo de barbaridades que están pasando en Cuba tienen que condenarse, y lo que no caben es la pasividad porque algunos antes o ahora hayan tenido alguna significación ideológica parecida a lo que hoy representa Fidel Castro. El presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, inicia una visita oficial a España. Esta noche cenaba con el jefe del presidente del gobierno, José María Aznar. Los dos han hablado de la próxima cumbre interamericana que se celebrará en noviembre en la ciudad boliviana de Santa Cruz. Además, el mandatario latinoamericano negocia una ayuda económica por valor de 72 millones de dólares para su programa financiero. Hoy los reyes de España, Juan Carlos y doña Sofía, recibirán al jefe del Estado boliviano y a su mujer en el Palacio de la Zarzuela. Durante los próximos 5 días, Sánchez de Lozada se reunirá con empresarios españoles que tienen inversiones en su país.
En Grecia, al menos 24 personas han muerto en un accidente de autobús y otros 30 han resultado heridos. La mayoría de ellos eran adolescentes. El autocar, que regresaba de una excursión, chocaba contra un camión en la localidad de Tembi, a unos 350 kilómetros al norte de Atenas. En el autocar viajaban 49 adolescentes y 3 profesores que regresaban de una excursión organizada por el colegio. Los estudiantes de secundaria habían pasado 3 días en Atenas y el accidente ha ocurrido cuando se encontraban a tan solo 70 kilómetros de su localidad. Al parecer, un camión cargado de madera que circulaba en sentido contrario chocó contra el autobús y otros 3 vehículos en la carretera que une el norte de Grecia con Atenas. Toda la carga del camión se precipitó contra el autocar, aplastando a sus ocupantes. La mayoría de víctimas mortales son alumnos de 15 y 16 años que viajaban en el autobús, aunque también se han registrado bajas entre los ocupantes de los 3 vehículos. Todos los heridos han sido trasladados a los hospitales de las localidades cercanas. El estado de algunos heridos es muy crítico, por lo que el número de víctimas mortales podría aumentar. Este es uno de los peores accidentes de carretera ocurrido en Grecia en los últimos años, después de que hace tan solo un mes 16 personas perdieran la vida en un autobús de transporte público que tras una colisión se precipitó a un río. La obtención de la vacuna contra la neumonía atípica parece estar cada vez más cerca. Un equipo de científicos canadienses han obtenido la secuencia del genoma del coronavirus que puede ser el causante de esa enfermedad. Mientras, el número de muertos sigue aumentando. En China, en las últimas 24 horas se han registrado 7 muertes por la neumonía atípica, 2 en la región de Mongolia y otros 5 en Hong Kong. En este país, donde parece que se originó la enfermedad, ya son más de 100 los muertos por el síndrome respiratorio agudo severo. Las autoridades chinas han pedido a la población que extreme las precauciones. En Singapur también han fallecido 2 personas. Ya son 10 los muertos por neumonía atípica en ese país. De la jornada de Liga destaca el 4-2 de la Real al Madrid. Los donostiarras y el Deportivo están a 3 puntos del primer puesto en poder de los blancos. Minuto 3 de partido. Aranzábal, hábil y lejos de su hábitat natural, superó a Hierro y cedió con precisión el gol para un certero Kovačević, para altísimo desconsuelo de Del Bosque. Tan tempranero tanto sentó muy mal a unos y mucho mejor, lógico, a otros. La Real Eléctrica volvió pronto a la carga. Esta vez fue de Pedro quien invitó a Kovačević a repetir diana. La rigidez de Del Bosque contrastó con la generosidad de un Kovačević que agradeció el pase de gol. En plena euforia blanquiazul, Hierro lesionado no quiso dejar el campo y fue en el 27 cuando Raúl inquietó por primera vez a Westerveld. El explosivo estreno de Nihat en el partido le permitió inventarse el camino entre Hierro y Helguera para marcar el 3-0. Su cariñoso gesto invitó a abrir la caja de la mejor música del fútbol en 3 minutos épicos. Zinedine Zidane cedió milimétricamente el gol a un rapidísimo Ronaldo y sin tiempo para tomarse un respiro, Xabi Alonso enganchó este durísimo disparo, imparable para Casillas. Y aún hay más, sin tiempo para celebraciones, Zidane envió este balón al palo. Con Anoeta envuelta en un frenesí total y ocasión para Raúl de cabeza, terminó la primera parte. La segunda comenzó con un Real Madrid entregado a la causa de la remontada, pero sin éxito. Un activo Ronaldo lo intentó y se convirtió en la incómoda pareja de baile de Westerveld. Se vieron las caras en carrera, también en bicicleta, y en todas ganó por la mano el portero. Esta peligrosa cesión revolucionó un pasado de vueltas Ronaldo, pero de nuevo Westerveld frenó en seco toda opción de gol. La Real también jugó sus bazas. Nihat pudo aumentar la ventaja tras este disparo lejano, pero fue Portillo, todo un hombre gol, juega poco y marca mucho, quien logró el segundo tanto de Madrid a pase de Raúl. Ya en tiempo de descuento, 1 contra 1 Kovačević Casillas, hábil el portero. Y final de un partido con victoria para la Real y una espectacular, vibrante primera parte. El fútbol brilló en Anoeta. El Español desaprovechó una ocasión de oro para llevarse una importantísima victoria. El equipo de Javier Clemente fue ganando por 1-3, pero al final acabó empatando. Tamudo abrió el marcador al transformar un penalti. Lopo puso el 0-2 en la segunda parte. Unos instantes más tarde, Luis García recortó distancias. Una ilusión, pues a continuación Domoró consiguió el 1-3 que parecía definitivo. Parecía, pues en los instantes finales, Ivic primero y Aguilera, justo con el pitido final, consiguieron la igualada que permite al Atlético seguir soñando con la UEFA. El intenso viento reinante sobre Palma de Mallorca marcó el partido, que se jugó a un ritmo frenético. El Racing se adelantó en el minuto 1 por medio de Bodipo. Un minuto más tarde, Riera conseguía empatar tras recoger un balón en el segundo palo. El 1-2 llegó unos instantes después por medio de Javi Guerrero, de penalti. Bodipo volvió a repetir suerte al borde del descanso para poner el 1-3.
El Racing jugó toda la segunda mitad con un hombre menos por la expulsión de Pablo Casares. Eto'o conseguía su primer gol en 3 meses justo después de la reanudación y el 3-3 definitivo a 5 minutos para el final, que de paso servía para salvar a su equipo de una dolorosa derrota. Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao empataron a 1, un partido que pudo decantarse para cualquiera de las dos partes. Uzaiz adelantó a los bilbaínos a 15 minutos para el final. Los vallecanos consiguieron el agónico empate 9 minutos más tarde por medio de Bolic. El Celta se consolida en puestos europeos con una victoria por la mínima sobre el Betis. Mostovoy conseguía el único tanto del partido al borde del descanso. El Málaga consiguió su tercera victoria consecutiva frente al Valladolid. Cannavaro transformó el tanto de la victoria para los de casa en la recta final. En partido jugado por la mañana, el Recreativo se imponía por 1-0 al Alavés. Javi García daba la victoria al conjunto onubense en el minuto 7. El Recreativo continúa con su racha ascendente en busca de la salvación, al tiempo que hunde un poco más al Alavés. Con un hombre menos por la expulsión de Marchena en el minuto 1, el Valencia consigue un importantísimo triunfo ante Osasuna que le permite permanecer en puestos de Liga de Campeones. El único tanto del partido fue de Mista en el minuto 8. A partir de ahí, el Valencia se limitó a mantener el resultado. En fútbol sala, el Pozo de Murcia se ha adjudicado en Córdoba la Copa de España al derrotar en la final al Boomerang Interview por 5-1. El partido ha sido más disputado de lo que indica el marcador, pero los murcianos han goleado primero y después destrozaban a su rival a base de rapidez y contraataque para la alegría de sus seguidores. El canadiense Mike Weir se ha adjudicado el Masters de Augusta de golf en el hoyo de desempate ante el norteamericano Len Mathias. Tiger Woods no ha podido repetir título. El mejor español ha sido José María Olazábal, octavo. El canadiense Mike Weir se secaba el sudor, pero Len Mathias le iba a facilitar el trabajo. Ambos habían forzado el desempate tras concluir el torneo con 281 golpes, 7 bajo el par al campo. Mathias presentó una impecable tarjeta de 65 golpes en la última jornada, al alcance de muy pocos, pero no pudo aguantar la presión. Mandó el segundo golpe a los árboles y estuvo desastroso en la aproximación al hoyo. Weir se adjudicó el título con 2 golpes muy sencillos. Tras Weir y Mathias, los norteamericanos Mickelson, Furyk y Magert, que había comenzado la jornada como líder y acabó quinto. El español Chema Olazábal compartió recorrido con Tiger Woods. Mantuvo su línea regular para terminar octavo con 288 golpes, el par del campo. Sergio García firmó 294. El Tigre, que solo había brillado durante el tercer recorrido, no pudo completar la remontada y tuvo que renunciar a su tercera chaqueta verde consecutiva, hundido en la 15ª plaza. Una chaqueta que ahora pertenece por derecho propio a Mike Weir, 32 años, que celebró la victoria como en las viejas buenas películas de Hollywood. A diferencia de ayer, las temperaturas descenderán moderada e incluso notablemente en la península ibérica. Por lo tanto, se espera una jornada más fresca. Comenzamos la semana con ambiente más frío. Además, hay otra novedad: las precipitaciones que caerán en la mayoría de las comunidades peninsulares y en los 2 archipiélagos. Hay un frente situado en el este de la península ibérica que se desplaza hacia el Mediterráneo y una borrasca situada en el noroeste peninsular. Estamos sometidos, por lo tanto, a la influencia de las bajas presiones y esta es la situación prevista para hoy. Habrá chubascos moderados en Galicia, más frecuentes en esta primera mitad del día y sobre todo en la mitad sur de esta comunidad. Precipitaciones moderadas también en el sur de Cataluña, en Murcia y en las Islas Canarias. Los chubascos serán moderados e incluso podrían ser fuertes localmente en el norte de la comunidad valenciana. Precipitaciones débiles o moderadas y tormentosas en Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Ceuta. Precipitaciones más frecuentes en puntos occidentales de la comunidad andaluza y débiles en las Islas Baleares, aunque en puntos occidentales podrían ser localmente moderadas. Algún chubasco en Asturias que podría extenderse a Cantabria y al País Vasco. El viento soplará de componente sur fuerte en Galicia, sobre todo en el litoral atlántico, y moderado con intervalos de fuerte en las comunidades cantábricas, en Navarra, La Rioja y Aragón. De componente sureste moderada fuerte en las Islas Baleares.
En cuanto a las temperaturas máximas previstas para hoy, un ambiente bastante más fresco por ese descenso moderado e incluso notable de los valores máximos. Por lo tanto, las temperaturas se acercarán a unos 15 grados en zonas centrales. En la meseta norte vemos como en León los valores serán inferiores en torno a unos 10 grados. Temperaturas ya más elevadas en el resto de la península, que se acercarán a unos 18-20 grados de máxima. Buscamos respuestas a todas las preguntas. Canal 24 Horas, hecho en España para el mundo. El color de la palabra. De la noticia al corazón. El calor del sonido. El valor del testimonio. Auténticamente de fin de civilización. El reflejo de la vida. Una mirada al exterior. La radio que quieres ver. Radio Nacional de España. La fuerza de la palabra. Solo en Televisión Española encontrarás la respuesta a todas las preguntas. La más amplia cobertura informativa y el mejor equipo. Más de 1.100 profesionales. 17 centros territoriales. La mayor red de corresponsales y enviados especiales. Y la primera cadena española de información continua. Cuando sucede, lo ves en Televisión Española. Toda la actualidad del mundo del deporte en Canal 24 Horas, hecho en España para el mundo. ¿Qué tal? Buenas noches. Los marines norteamericanos están a las puertas de la ciudad natal de Saddam Hussein, Tikrit. Fuerzas aliadas han bombardeado ya la ciudad durante el domingo y su entrega, su caída, podría ser inminente. Titulares y se lo contamos. Los jefes de las tribus locales proponen a los americanos la rendición de la ciudad para evitar un baño de sangre, pero ponen la condición de que no entre ningún kurdo. Ciudadanos árabes abandonan Tikrit ante los constantes bombardeos. El presidente Bush acusa a Siria de poseer armas químicas y advierte que no acoja a dirigentes del régimen iraquí. Un hermanastro de Saddam es capturado cuando intentaba cruzar la frontera con Siria. 7 funcionarios de la Embajada de Irak en España serán expulsados. El Ministerio de Exteriores les declara personas non gratas por posesión ilegal de armas. Al menos 24 adolescentes griegos mueren en un accidente de tráfico y otros 29 resultan heridos. El siniestro tuvo lugar al perder un camión la carga y colisionar con el autobús en el que viajaban los menores.
El Real Madrid falla en un día clave y pierde por 4-2 ante la Real Sociedad en Anoeta. Se acortan las distancias en la cabeza de la tabla. La Real y el Depor se colocan a 3 puntos del líder. Las fuerzas de Estados Unidos están a las puertas de Tikrit, en el norte de Irak. Desde hace una semana, la aviación bombardea esta ciudad, el último bastión fiel a Saddam, preparando la invasión terrestre. Mientras tanto, los jefes de las tribus intentan hacer llegar el mensaje de que están dispuestos a negociar la rendición. Los jefes de las 22 tribus de Tikrit quieren que la prensa haga llegar un mensaje a las tropas americanas. Están dispuestos a entregar la ciudad. Los estadounidenses pueden pasar, pero no quieren que entren ni los kurdos ni los chiitas. Temen que saqueen sus casas. Piden 48 horas de tregua en los bombardeos y en los combates que ya han comenzado al sur de la ciudad para poder negociar con los fedayines que depongan las armas. Hasta ayer no se ha sabido qué estaba ocurriendo dentro de la ciudad natal de Saddam Hussein. Tikrit permanecía rodeada y era sistemáticamente bombardeada. El domingo algunos periodistas se han aventurado a entrar, entre ellos un español, Enrique Serveto de ABC. Por el camino han encontrado decenas de blindados abandonados y hasta restos de uniformes militares. Una vez dentro, los edificios públicos han sido destruidos por las bombas y las calles están desiertas. Las tropas que el ejército estadounidense decía que se habían reagrupado aquí no se ven, y la mayoría de la población se ha marchado. Las pocas personas que quedan son civiles armados, según afirman, para defenderse del pillaje. En las otras grandes ciudades del norte, los peshmergas kurdos comienzan a evacuar, más por la presión de Turquía que por la de los ciudadanos, que los culpan de los saqueos. En Kirkuk, la población se queja de la falta de agua, electricidad y alimentos. Los jefes étnicos han celebrado reuniones para intentar restablecer una administración civil. A los hospitales continúan llegando heridos en enfrentamientos con grupos de asaltantes. En la capital iraquí, en Bagdad, las tropas norteamericanas han dividido la ciudad en 60 zonas, de las que consideran inseguras una quincena. En ellas, las fuerzas norteamericanas se topan con emboscadas, ataques y acciones suicidas. El último intercambio de fuego entre marines y francotiradores se ha producido poco después de las 12 de la pasada noche, hora de Bagdad. El tiroteo ha durado unos minutos, ha habido una pausa y se ha producido un nuevo intercambio durante otros pocos minutos. Ha sido en las inmediaciones del Hotel Palestina, donde se aloja la mayor parte de los corresponsales que quedan en Bagdad. Finalmente, los marines han detenido a 3 personas. Una de ellas llevaba un rifle de asalto y otra una pistola. Dispararon desde un edificio situado a 100 metros del hotel. Horas antes, un convoy de periodistas que se dirigía a Jordania fue testigo de esta explosión en el aeropuerto de Bagdad. No hay más detalles sobre lo sucedido. En la capital, el inicio del patrullaje conjunto entre marines y policías iraquíes ha devuelto en buena medida la calma a la caótica ciudad. Los bagdadíes reclaman con urgencia más seguridad a las tropas norteamericanas, pero un nutrido grupo también se ha atrevido a gritar a los marines su oposición ante la presencia de extranjeros. A los saqueadores no se les ha dado tregua alguna. Con la directa colaboración de muchos bagdadíes se han producido numerosas detenciones. Los ciudadanos ayudan también al restablecimiento del tendido eléctrico y a la limpieza de esta ciudad destrozada después de 3 semanas de intensos bombardeos y dominada por el saqueo y el pillaje desde el miércoles. Las familias han empezado a enterrar a sus muertos y lo hacen donde pueden. Los cuerpos sin vida de sus hermanos ya empezaban a desprender olor y podían causar infecciones en otros pacientes. Por eso hemos decidido enterrar a los muertos en el patio del hospital. En los centros médicos ha vuelto la calma, aunque cada vez hay más heridos, pero continúan sin electricidad ni agua filtrada y muchas operaciones se realizan sin anestesia. Los marines custodian también la Universidad de Bagdad, uno de los pocos edificios públicos que no han asaltado los vándalos. No ha ocurrido lo mismo con los palacios de Saddam Hussein. Este es el último que se mandó construir, con lujo y despilfarro como todos los demás. Ahora solo quedan los escombros.
Y en la segunda ciudad iraquí, en Basora, se comienza a recuperar cierta normalidad tras los pillajes de los últimos días. Fuerzas británicas y policías iraquíes han comenzado a patrullar de forma conjunta por la ciudad. Además, Cruz Roja Internacional intenta mediar para que se restablezcan los servicios básicos. A las puertas de Basora, un par de policías iraquíes dirigen el tráfico. Son los primeros que se han atrevido a vestir de nuevo este uniforme. Pero al final todo queda en un espejismo. Durante el resto del día no hallamos ni un policía más en las calles de la segunda ciudad más importante de Irak. En esta ciudad, hasta las buenas noticias están marcadas por el caos. Es la primera distribución de botellas de agua potable. Y como siempre, toda la operación se ha desarrollado entre gritos y empujones. Cuando llegaron los británicos, protesta este vecino, lo abolieron todo. Ahora no hay autoridad y por eso hemos llegado a este caos. Este es el Palacio Presidencial de Saddam Hussein en la ciudad de Basora. Un enorme complejo lleno de piscinas, estanques, jardines y muchos edificios. Y aquí es donde las tropas británicas han montado su cuartel general. Las ratas del desierto del ejército británico pasean por el recinto más como turistas que como soldados. El complejo presidencial, decorado con mármol y griferías de oro, está sin terminar y totalmente vacío, sin amueblar. En medio de este lujo inacabado, la ropa tendida de los soldados rompe la estética de uno de los palacetes para invitados. Otro foco permanente de trabajo en la destruida Irak son los hospitales en Qasr, al sur del país. Los dos hospitales instalados por el contingente militar español reciben heridos constantemente. Una dura jornada de trabajo que comienza comprobando el nivel de radiación en el recinto hospitalario. Acompañamos a la unidad de NBQ del Ejército Español, la encargada de la defensa de armas nucleares, bacteriológicas y químicas y también de la defensa radiológica, al hospital de Qasr. Van a revisar la zona en la que trabajarán los médicos españoles. Vamos a medir la radiación beta, gamma y alfa que pueda haber en el interior de la zona que vamos a reconocer. Durante el recorrido comprobamos el estado del hospital. Los iraquíes se agolpan en los pasillos, tirados por los suelos y aún peor. Este padre nos enseña a su bebé muerto. Tenía 4 días de vida. Tras años de dictadura, la atención sanitaria en esta zona es casi nula. Llegamos ahora al final de la medición radiológica. El resultado de la medición es aceptable, luego no hay ningún problema ni peligro para nuestros médicos que pasen aquí por nosotros. Y ahora llegan los médicos españoles. Este es el servicio de urgencias del hospital de Qasr. Hemos visto cómo los médicos españoles terminaban su reunión con los responsables de este centro y ya han definido lo que van a hacer esta mañana. Ayudarles a pasar consulta aquí a los enfermos de Qasr que van entrando en este centro. Uno de los primeros enfermos del día es Said. Tiene 2 años y medio. Los médicos británicos sospechan una poliomielitis, una pérdida de fuerza general ocasionada por una enfermedad vírica. Las consultas siguen todo el día, queda mucho por hacer y la labor de los españoles aquí no ha hecho más que empezar. Nueva advertencia de Washington a Siria. El presidente Bush ha indicado que creen que hay armas químicas en ese país. Además, Bush ha insistido en que Damasco debe cooperar y no dar refugio a líderes iraquíes que intenten escapar. Precisamente las milicias kurdas han anunciado la captura de un hermanastro de Saddam cuando pretendía cruzar la frontera entre Irak y Siria. Aviso del gobierno norteamericano a Damasco. Siria necesita cooperar. El gobierno sirio necesita entregar a Estados Unidos a los dirigentes del partido Baas, a los militares iraquíes que instalaron el peor régimen de terror jamás conocido. George Bush ha vuelto a la Casa Blanca sabiendo que su popularidad ha aumentado hasta el 71%. Se ha comprometido a restaurar el orden, pero acusa del caos a las condiciones de miedo y de odio que creó Saddam Hussein. Su recomendación a Siria ha sido refrendada por el ministro de Defensa. A mí no me gustaría estar en la lista de países que apoyan al terrorismo, si yo fuera su líder. Rumsfeld dice tener la certeza que varios líderes del régimen huyeron a Siria o a través de Siria. No ha querido dar nombres. Tommy Franks ha confesado que guardan muestras del ADN de Saddam Hussein con las que comprobarán si murió en Bagdad. Euforia en los estamentos oficiales norteamericanos.
entre vecinos y familias al conocer que 7 prisioneros han sido rescatados sanos y salvos, aunque 2 sufren heridas de bala. También se ha conocido que supieron su localización gracias a la colaboración de un oficial iraquí. Estas lágrimas son buenas, no malas. Puedo estar llorando todo el día, pero sé que va a volver. 7 funcionarios de la Embajada de Irak en nuestro país serán expulsados al ser declaradas personas non gratas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los funcionarios han sido invitados a abandonar España de manera inmediata, según ha comunicado la Oficina de Información Diplomática, aunque la decisión de Exteriores no ha sido especificada. Es probable que se deba al hallazgo de armas y